¿Qué significa para vosotros Montanui? Pues mira, Montanui es el pueblo donde nació mi padre. Bueno, mi padre se fue a Barcelona a estudiar, fue el único de la familia que fue un poco... Se casó con mi madre, que era catalana, pero ya desde recién nacidos, pues este era el sitio donde veníamos a pasar los veranos, Semana Santa, las Navidades, y de alguna manera, pues bueno, es un sitio donde hay mucha raíz aragonesa. O sea, vamos a decir que somos nosotros un poco mil leches, ¿no? Somos aragoneses y somos catalanes, ¿no? Nosotros llegamos aquí y como aquel que dice, nos soltaban. Entonces mi madre decía, ah, los niños que se van a hacer daño, que van, y mi padre decía, tú tranquila, cuando se caigan de un árbol una vez ya no se caerán más veces. Y entonces, pues bueno, entre las gallinas, entre las vacas, y bueno, y ayudando también a mis tíos en el campo, y que eso también fue una cosa que nos ayudó a coger unos valores que hoy en día, claro, con todo lo del... Esto de las redes, la tecnología y tal, yo veo las nuevas generaciones que, hostia, que algunos no saben ni lo que es un pollo, ¿no? O sea, lo han visto envasado, ¿no? Con el envase del súper, pero no... Y bueno, pues esto, una conexión con lo que es la naturaleza. Nosotros, claro, al vivir en Barcelona, en las ciudades un poco los padres te tienen con la correa, ¿no? No salgas, vigila los coches, vigila que es peligroso. Entonces, cuando llegábamos aquí, era como a un perro cuando le sueltas la correa, ¿no? Que sale zumbando y no aparece en todo el día. A mí, cuando vivíamos aquí, nuestra abuela nos daba, o mi madre nos daba a desayunar, decía, a la hora de comer aquí. ¿Y cómo sabíamos que era la hora de comer? Porque había una campanilla que decía, cloc, 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 y estuvieras donde estuvieras, la oías. Incluso si estabas en el bosque, cloc, 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 cloc. Estaban con mis hijos todo el día por ahí, haciendo cabañas en los árboles, y bueno, ya cuando llegaban, ya salían de casa con un palo cada uno, los tres hermanos, y a por ahí a pasar, bueno, a su madre la tenían negra. Éramos 4 hermanos, yo soy el tercero de los chicos, entonces como la ley de la gravedad, pues siempre todo va para abajo, ¿no? Entonces Pau normalmente, Marc me pegaba a mí y Pau le pegaba a Marc, ese era el trato, ¿no? Entonces cuando nació mi hermana pequeña, yo le pegaba a mi hermana pequeña, Marc me pegaba a mí y Pau le pegaba a Marc. Entonces esos eran un poco los roles familiares. ¿Cómo erais de pequeños? ¿Cómo era Pau de pequeño? Pues Pau era básicamente un trasto. ¿Sí? Era el trasto número 1, yo era el trasto número 2 y Bernat era el trasto número 3. Madre mía. Entonces, pues bueno, hiperactivo, súper energético, mandón, inquieto, bueno, en fin. Un poco lo que visteis después cuando fue adulto, porque era un tío que también, aunque sí que con la edad te vas, pero un tío con mucha energía y todo el rato de aquí para allá. Y en un sitio como este, pues te puedes imaginar. Todo el día con las rodillas peladas y pues bueno, persiguiendo gallinas o bueno, en fin, subiéndonos a los árboles. Pero aquí lo pasamos muy guay. La verdad que fue como nutrirnos de algo que yo creo que en las etapas posteriores de la vida nos ha ido muy bien. Él estaba muy arraigado, él iba muy a menudo, de hecho yo también había ido alguna vez, había dormido, había desayunado con los familiares de Pau y a él le gustaba mucho la montaña. Íbamos a pasear, recuerdo una ermita cercana a Montanui, paseos por el campo, no sé, le gustaba mucho, se sentía muy de la montaña. De hecho, entre nosotros había un miembro del grupo que siempre cuando se dirigía le llamaba el montañés. Oye, montañés, ¿sabes? Y el carácter lo tengo muy arraigado en el Alto Aragón. Entonces, pues por aquí me siento como en casica, vamos. ¿Eres de los cabezones como somos aquí? Más cabezón que... Sí, a tope. O sea, en lo nuestro, si no es cabezón, difícil complicado, de... ¿no? Sí, es un poquito más complicado. Era muy cabezón, o sea, muy cabezón, lo digo. Entonces siempre decía, tengo sangre baturra, ¿qué quieres que te diga? Entonces sí, Aragón, además, siempre cuando tocábamos, hacíamos conciertos ahí, era para él muy ilusionado porque lo sentía, ¿sabes? O sea que siempre lo tenía en mente. A mí lo que me gusta es sentirme aragonés porque tengo un carácter fuerte, porque soy valiente, porque soy tozudo con mis cosas y seguramente si no hubiera sido, hoy no estaría sentado aquí, ¿no? Oye, ¿y cantaba jotas tu hermano? Pues no. O sea, que yo sepa, ¿eh? No, seguramente, porque creo que hay una grabación, pero no es una jota,
pero sí que es una canción cantada en patués, que es el Safeito de Nuey, que esa yo creo que sí que se la cantaba alguna vez. Puede ser. ¿Quieres escucharte cantando Safeito de Nuey? Venga, va. Venga, ahí va. Escuchen. Pau Donés. Safeito de Nuey, Toma ya. tú me aguardas ya, lo peito me brinca en tornarte a Es una canción que besar. se canta en patués. Es una canción de amor, ¿no? Sí, una tremendísima Es canción la de gran amor. canción de amor del Pirineo. Sí, fíjate que yo cuando la escuché, ¿por qué la grabamos en el disco? Porque tengo un amigo que es el que realmente canta aquí, yo lo estoy haciendo unos coros detrás, porque no tengo ese chorro que hace falta para cantar una jota. Y entonces cuando la escuché me trajo tanto, me evocó tantos momentos de cuando yo era pequeño, en la montaña, tal y cual, que digo, bueno, esto lo tenemos que grabar, ¿no? ¿Cómo empieza la música? ¿Cómo llega la música a vuestras vidas? Porque creo que en vuestra casa se oía música muy buena y muy diferente igual a lo que se oía en otras casas, ¿no? Pues sí, nosotros, bueno, en casa mi madre le gustaba mucho la música y ponía, bueno, Pablo ha contado muchas veces, ¿no? Tenía Antonio Machín, discos muy variopintos, no era, pero sí que era Renato Carosone, ponía a Janet. Nuestra madre, bueno, nuestros padres, pero sobre todo nuestra madre, le gustaba mucho la música. Entonces los 4 hermanos empezamos formación musical, pues solfeo. Entonces Pau tocaba la guitarra, Marc la batería, yo empecé a tocar el piano y Isabel empezó a tocar la flauta. Entonces, bueno, de alguna manera todos lo dejamos, hasta Pau, pero Pau en secreto seguía. Esto nos dimos cuenta después. Claro que le gustaba, se cogía la guitarra y se iba arriba al desván que él solo iba a tocar la guitarra. Se oía desde casa. Yo desde casa lo oía, sí. Y yo a Pau le acompañé con la batería, pero lo mío fue más una cosa de adolescentes, ¿no? Porque montasteis un grupo, sí, ¿no? De teníamos una banda, pues lo típico de la banda en el garaje, ¿no? Pues para ver si las chicas nos hacían un poco de caso. Lo que pasa que Pau, él lo vivía de otra manera, ¿no? Nosotros era, pues bueno, llegó un momento que yo cambié la batería por la moto. Él no, él lo de la música siempre, incluso me acuerdo que mi padre un día dijo, bueno, pues si tanto te gusta la música, pues te voy a comprar un violín, porque una guitarra eléctrica como que hace mucho ruido y en casa no... Y le compré un violín y pues Pau cogió el violín y empezó a experimentar con el violín. Y a las 2 semanas mi padre cogió el violín y lo devolvió a la... Me extraña, te iba a decir, porque, el bueno, violín no es fácil, ¿eh? Ahí estoy, mira, con mi hermano Marc, yo debía tener 1 año y ya le estoy ahí dando un disco, ¿no? O sea que ya empiezo a marcar un poco las formas, ¿no? Sí, esto va desde pequeño. ¿El Lo qué, de la perdón? música. Sí, sí. Yo nací con eso, hiperactivo y disléxico, ¿no? Y entonces mi madre se dio cuenta de que cuando me ponía la música me quedaba súper tranquilo y entonces ya cuando me empecé a poder, digamos, empecé a moverme ya con más independencia y tal y cual, siempre para el tocadiscos, ¿no? Siempre, boom, coger los discos, poner los discos. Yo con 4 años casi no sabía ni hablar, pero poner discos sabía mogollón. Sí, en casa, de hecho, la anécdota es que en el Día de Reyes, cada año nos caía un disco familiar. Entonces ese disco se escuchaba todo el año. Pues el disco de la Orquesta Mondragón, el disco Tequila, la Janet también. Entonces nos sabíamos todas las canciones de ese disco. Y era el disco de Reyes, entonces todo el año escuchábamos ese disco. Bueno, llegó un momento que él estudió, empezó a trabajar de otras cosas. Porque él estudió económicas, ¿no? Él estudió económicas y empresariales. Y trabajaba Y empezó a trabajar en una agencia de publicidad como ejecutivo de cuentas. Pero sí que lo alternaba con su faceta musical hasta que un día dijo, yo solo me quiero dedicar a esto. Licenciado en económicas, ¿no? El licenciado Donés, sí. Pero vaya giro, ¿no? Del artista, que es un mundo un poco bohemio, tal, de repente licenciado en económicas. Parece así de vista no tiene nada que cuadre. Claro, mi pobre padre, o sea, solo de pensar de que su hijo mayor, el primogénito, se fuera a dedicar a la música, le cogía todo. Claro. Mi padre le costó mucho, bajó del pueblo y claro, la vida, o sea, situarse le costó un huevo. Y entonces, para él, pues eso, que su hijo mayor acabara músico, pues... Y entonces... Él, su ilusión es que estudiara economía y nada, pues como... ¿Y le hiciste caso? Sí, lo complací.